Vamos a hacer un recuento en esta clase de lo que hemos nosotros visto la clase anterior. Estuvimos un poco hablando sobre el tema de lo que son las falacias y las paradojas. Y les pedí que revisen dos paradojas que hayan encontrado. Por favor, vayan adjuntando estos trabajos para poderlos subir a Educay. Entonces, les voy a habilitar para poder tener este trabajo que hemos hecho. ¿Quién encontró alguna paradoja que le haya llamado la atención? Andrés, Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿ya qué trata de decir esta paradoja? ¿Y por qué será una paradoja? En muchas ocasiones, los, os- los procesos que buscaban la paz en una región debieron utilizar estrategia bélica. Ya, muy bien. Por lo general nosotros entendemos a la paz, en este caso, contraria a la guerra. Y lo contrario al sentido común o a la opinión común es una paradoja. Y cuando es una frase que nosotros muchas veces vemos este tipo de frases, trata de explicar algo más. ¿Quién más encontró algo? ¿Qué paradoja les llamó la atención? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ya? Explíquenos. O sea, nos quiere decir que a veces suele faltar una cosa en un lugar donde es natural o fácil de conseguirla. ¿Ya? Veo que les gusta y han buscado sobre todo en frases, en explicaciones de lenguaje común. Solo en estos dos ejemplos vemos explicaciones que no están directamente asociadas con explicaciones científicas ni explicaciones de carácter propiamente filosófico. Son explicaciones del diario vivir que están muy bien dentro de este sentido. A ver, vamos viendo quién más me ayuda con estas explicaciones. Pablo, ¿qué paradoja encontró? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa eso? ¿Y Que dónde en está la todo paradoja? bueno siempre va a haber algo malo, no puede ser eh, solo uno. ¿Dónde está la paradoja en esa explicación? No se olviden buscar el sentido de la paradoja. Pero ¿dónde está la paradoja? Bueno, ahí nos falta especificar. Pero ¿tiene alguna idea? Anthony, ¿qué encontró? Sí, García y luego, si está el señor Kimis, y luego Kimis. Ya, eh, yo encontré la de ninguna buena acción queda sin castigo. Podría decirse que todas las acciones tienen una consecuencia, sea buena o mala. Ahí, justamente ahí, en estas últimas dos explicaciones, tal vez en la penúltima hay un sentido de contradicción entre bueno y malo, pero la última no encuentro la paradoja. ¿Por qué usted dice que es una paradoja, señor García? ¿Dónde está la contradicción? Es más una explicación lo que usted me está dando en ese ejemplo. Porque, porque más fácil sería, o se podría decir, que toda acción mala tendría una consecuencia o su consecuencia, pues. Y, A ver, y un ratito ahí, un ratito. Defina paradoja, Anthony. perdón, no lo escuché. Defina paradoja.
paradoja, Sí. se podría decir que es una frase, por así decirlo, que se contradice. ¿Dónde se Varias- contradice la frase que usted me leyó? ¿En qué parte se contradice? No se olviden, estamos viendo paradojas. Que en el lenguaje propio, que en la explicación hay una contradicción. Lea su frase y yo no encuentro una contradicción, es más una explicación. Ahí debemos corregir, porque una paradoja es directamente un argumento o algo que nosotros evidenciamos que es contradictorio al sentido común, a la opinión común y corriente. Si vemos las dos primeras frases, por ejemplo, tienen dentro de la explicación una contradicción. No estamos tratando de evidenciar frases que puedan dar un cierto sentido oculto o un sentido que yo tenga que explicarlo, sino contradicciones en el lenguaje. Tomarán en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando directamente con lógica. Y la lógica lo que va a analizar es la estructura. Nos vamos a delimitar solo por la estructura al final, no tanto por el contenido. Isaac, Le digo una paradoja. a ver, Eh, de ser realmente falsa, lo que la oración enuncia es verdadera, pero si la falsedad enunciada es real, la oración no puede ser falsa. ¿qué quiere decir esta paradoja? Que si, o sea, un enunciado es falso, pero el enunciado es real, y, o sea, si se enuncia que es verdadero, entonces ya no puede ser falso, Ya, porque pues, ya está enunciado. ahí la paradoja está entre la verdad y la falsedad de los argumentos dentro, y si se dan cuenta, está trabajando dos elementos, verdad y falsedad a la vez. ¿Por qué es paradójico? Porque no puedo decir que algo que sea verdadero sea falso. ¿Sí? Ahí está la paradoja. No se olviden, por favor, revisen sus paradojas, corrijan. Si no han puesto eso, no es el objetivo dar una explicación. Vamos, señor Kimis. Señor Vizcarra, por favor, prenda su cámara. Estoy pidiendo, prenda su cámara o coménteme si tiene algún inconveniente. A ver, Mi paradoja es, si se pudiera viajar en el tiempo hacia el pasado, ya lo sabríamos. ¿dónde está la paradoja? De la verdad, em, en la parte que dice viajar hacia el pasado, No encuentro la paradoja. ¿Dónde está la paradoja? Viajar en el pasado. ¿Dónde? No encuentro la paradoja. Viajar en el pasado. ¿Por qué es paradójico? Ahí falta algo más, tal vez. No lo encuentro. Miren que en la paradoja hay elementos que se contraponen al sentido común. Regreso al ejemplo de la verdad y la falsedad. Si yo digo que algo es verdadero, no puedo decir que sea falso a la vez. Primero está en contra de la norma de la visión de las leyes de la lógica, de la contradicción que existe internamente. Pero es paradójico porque está tratando de explicar la realidad de los enunciados frente a la verdad y la falsedad y se contradice. Pero esa aparente contradicción está tratando de mostrar algo más. Revisen, por favor, sus paradojas. ¿Dónde están los argumentos contradictorios? Yo les ponía el ejemplo de Einstein. Hay dos niños, uno viaja al espacio, otro se queda en la Tierra, el que regresa tiene la misma edad y el que se queda en la Tierra ha vivido todos esos años y ya es viejo. ¿Por qué es paradójico? Porque yo, según mi noción del tiempo,
los dos deberían tener la misma edad. Se va en contra del sentido común para tratar de explicar algo. ¿Sí? Revisen eso. Revisen sus paradojas. Señor Llanos, vamos, ¿qué encontró? Paradoja. Ah, por lo que escuché, creo que está mal, pero lo que llega fácil, fácil se va. Algo así. Llega fácil, fácil se va. ¿Qué quiere decir esto? Así como que consigues algo literalmente fácil, fácil también se puede ir o puede desaparecer. Ya, como les digo, en el lenguaje, sobre todo en este tipo de frases que tratan de dar un mensaje, hay frases que calzan y frases que no. Entonces hay que revisar un poco dónde está la paradoja. Vamos, van a por favor revisar nuevamente este elemento de la contradicción que exista aquí o de la contradicción que se quiera dar. Si ustedes ponen la frase, el sentido que quiere darle esta frase, ¿dónde está la contradicción? Porque en muchas de ellas tal vez puede existir internamente una contradicción, pero cuando les pregunto no evidencio esta contradicción, simplemente vemos nosotros explicaciones. Esa es la idea de esta clase. ¿Por qué razón podemos nosotros ir evidenciando los errores internos en el conocimiento sin la necesidad de ir más allá? Vemos simplemente un error y nuestra mente trata de corregirlo. Pero estos errores que se llaman, o estos aparentes errores, que en realidad son contradicciones internas, en realidad pueden ser utilizados en el lenguaje para explicar algo. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de errores, como las falacias, y cuando se hablan de paradojas que internamente pueden ser contradictorios, pero que pueden utilizarse como herramienta para la explicación de cuestiones complejas, de elementos complejos que no serían tan fáciles de evidenciar si no tenemos este recurso en el lenguaje. No olvidarse eso, por favor, revisen para poder corregir. ¿Alguien más quiere dar alguna paradoja? ¿Algún elemento que hayan encontrado? Si no, vamos corrigiéndolo. No se olviden, debe haber una contradicción interna. Vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema después de falacias y paradojas como ejercicios válidos? ¿Pudieron revisar los temas? ¿Cuál sigue? ¿Cómo se llama? A ver, ayúdeme, Emilia. Siguiente tema. Sí, ya voy, Liz. ¿Me puede esperar un ratito? Claro, no hay problema. Hasta eso. Señor Mora, ¿cuál es el siguiente tema? ¿Cómo se llama el siguiente tema? Estoy tratando de ver si han revisado, si se han podido descargar los temas, si tienen adjuntos. Como les digo, les envié por Educay y que está un poco sucediendo con la cuestión de la plataforma. No están revisando todas las consideraciones que se envían. Así que, por favor, revisen. Señor Mora, ¿sí me escucha? ¿Puede decirme aquí estoy presente? Liz, ya lo encontré. Emilia, a ver. Ya, es la argumentación lógica para argumentar y deliberar. Ya, muchas gracias. Señor Mora, ¿cuál era el título? Ayúdeme, rapidísimo. Dígame si estoy listen, por favor, si no perdemos mucho tiempo. Contesten, por favor, cuando les estoy preguntando si no sé si les vale el audio, no les vale el audio, qué está sucediendo. A ver. Sí, listen, no listen.
Por favor, jóvenes, estén pendientes. Estén pendientes de lo que se les está pidiendo. Vamos con la argumentación. A ver, por si acaso, copien si no tuvieron cualquier cuestión. Argumentación. La argumentación lógica para argumentar y deliberar. Es decir, que vamos a evaluar cómo la argumentación lógica o cómo la lógica nos permite argumentar y deliberar. Nosotros estamos siempre dentro de la visión del conocimiento esperando, por ejemplo, que los argumentos, que las clases, que lo que nosotros revisamos aquí, lo copiamos y eso nos aprendemos, pero a veces no nos preguntamos cuál será el objetivo o para qué nos puede servir esta clase o para qué nos puede servir esto que estoy aprendiendo. Esta clase directamente nos permite un poco ir evidenciando algunos elementos que se deben o no utilizar dentro del lenguaje, que se deben o no ir priorizando para llegar a la argumentación. ¿Cuáles consideran ustedes que son las claves para elaborar un discurso convincente? ¿Qué creen ustedes que se debe tener o qué clave se debe tener para hablar de forma convincente? ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestro lenguaje y convencer a las personas? ¿Ideas? Tal vez teniendo un sentido en lo que se dice. ¿Qué se refiere con un sentido? Que lo que vayamos a hablar, no sé, tengamos alguna noción de ello y podamos haber investigado antes para poder explicar bien. Ya, entonces, para poder hablar sobre algo hay que tener por lo menos una idea de lo que se está hablando. Es decir, debo tener un criterio sobre lo que estoy argumentando. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos elaborar un discurso convincente? ¿Cómo puedo decirle yo, profe, mire, revíseme otra vez el trabajo? ¿Cuál será el argumento para decirle eso al profesor? ¿Cómo puedo yo elaborar un discurso convincente para que el profesor me vuelva a revisar el trabajo? ¿Qué debe tener el discurso detrás? No se les ocurre. Miren que estoy poniendo un ejemplo sencillo. ¿Qué es entonces? Vamos a partir de ¿qué es argumentar? ¿Qué significa argumentar? ¿Cuál es su significado? ¿Qué significa argumentar? Señor Barahona, ¿qué significa argumentar para usted? Es un razonamiento que justifica algo. Ya tiene una justificación. Muy bien. Directamente es opinión, un criterio que aporta razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Nuevamente vemos este elemento, conclusión. Es decir, que yo tengo un criterio y saco una conclusión, cualquiera que sea esta. Para defender esa conclusión a la que yo he llegado, debo tener razones o pruebas que delimiten o que justifiquen esta conclusión.
Entonces, argumentar es dar razones o tener pruebas que apoyen una conclusión. La argumentación es primordialmente un ejercicio intelectual que lo hacemos todo el tiempo. Cuando yo les pregunto qué opinan sobre algún tema, ustedes están sacando conclusiones sobre ese tema, pero deben tener razones que apoyen esa conclusión, es decir, argumentar. Un argumento no es simplemente una afirmación de ciertas opiniones, sino que es su apoyo a través de esas razones. No es simplemente dar una razón, sino es guiar esas razones para complementar la conclusión. Cuando nosotros en general hablamos sobre un tema durante cualquier proceso de nuestra vida y sobre cualquier consideración, es importante tener claras las ideas para poder expresarlas. La argumentación es de suma importancia dentro de nuestra vida cotidiana. Es una manera de indagar en opiniones que son mejores que otras, puesto que en la sociedad escuchamos diferentes puntos de vista. Directamente, argumentar es lo que realizamos dentro de nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana y en todo lo que nosotros hacemos está inmersa la argumentación. Es importante saber discernir, sacar, separar aquellas opiniones que poseen mayor solidez de aquellas que no tienen mayor verificación. La lógica nos ayuda a eliminar argumentos que no tienen fundamento o argumentos que son contradictorios en sí mismos o argumentaciones que dependen de cuestiones no verificables. A partir de estas consideraciones de la argumentación, que directamente argumentar nos permite defender conclusiones, se pueden señalar 4 componentes básicos de la argumentación. Vamos a ver estos 4 componentes de la argumentación. Toda argumentación debe estar estructurada de la siguiente manera. Componentes de la argumentación. Objeto. La argumentación se refiere a cualquier tema controversial, controvertido, dudoso, que nos llame la atención. Por ejemplo, la legalidad de algún proceso. Por ejemplo, podemos hablar sobre temas de eutanasia, de cuestiones que nos llaman la atención dentro de los procesos propios de la realidad en la que nosotros vivimos. Si realmente va a servir o no la vacuna que se ha planteado, si es eficiente los procesos que se han venido dando para contravenir o sostener la sociedad para que el virus no se incremente, qué sé yo. Todo eso es un objeto, es un tema que nos llama la atención, que es controversial. Ese es el primer componente. Un segundo componente de la argumentación es el locutor, que es la persona, entidad que manifiesta una determinada o un determinado punto de vista o un determinado criterio sobre lo que se está hablando. Tercer punto, el carácter. Una argumentación es polémica cuando se basa en contraposiciones de 2 o más opiniones, las cuales se relacionan, se oponen o generan contraste. Por lo tanto, este contraste también será un componente importante.
El locutor, la persona o entidad. Persona, entidad. ¿Qué es la que opina, la que da el criterio? La contraposición de ideas, de opiniones. Y finalmente, lo que dentro de la palabra acabo de decir, la finalidad. ¿Cuál es el objetivo de la argumentación? ¿Quiere convencer? ¿Quiere persuadir? ¿Quiere que nos adhiramos al locutor? ¿Quiere que aceptemos una idea, un punto de vista? Cuando nosotros escuchamos una campaña política, la campaña política quiere que seamos partícipes de ese movimiento, de ese criterio. Entonces, toda argumentación debe tener una finalidad. Prácticamente podemos decir cuál es el objetivo de esta argumentación, de este argumentar. Del objeto al objetivo. Tiene esta cantidad de pasos. El tema, que es lo que voy a trabajar, hasta la consideración de qué quiero con esa perspectiva. Por ejemplo, cuando se organiza un foro, una mesa redonda, lo que les decía yo, un debate, la perspectiva de ese argumento tiene una finalidad, tiene un objetivo. Con eso vamos a cerrar esta parte de la argumentación. Vamos a estar hablando sobre cómo se puede exponer claramente las ideas, tratando de evitar falacias, que ya estaremos puntualizando cuáles son esas falacias, o tratando de utilizar paradojas para explicar algún punto de la realidad. Con eso terminamos.